Y bueno, amigos, estamos aquí listos para comentar algo muy interesante. Messi ha robado por tercera o cuarta vez. Seguramente 3 o 4 balones de oro de Messi serían robados. No voy a decir ni siquiera cuestionables porque creo para mí son directamente robados o regalados por la figura que significa, que me parece bien, pero por lo menos que digan, mira, le estamos dando esto porque es Messi. Ya. Por lo menos que lo digan, que no quieran ver la cara de tontos, que piensen que de verdad no vamos a creer que Messi por meter los penaltis esos que metió en el Mundial, ha ganado el Balón de Oro. Por lo menos que digan que al final uno, bueno, queda ya un poco más satisfecho de esa manera. Aunque, como lo dije en el día de ayer, antes yo claramente me jodía mucho este tipo de cosas. Recuerdo cuando el Barça ganaba algo importante de la Champions, la Liga, o cuando Messi ganaba el Balón de Oro. Yo recuerdo que me desconectaba de los deportes durante 3 o 4 días porque me daba rabia. Ya es que me da exactamente igual. Puedo pasar todo el día tranquilamente viendo las publicaciones de los mexicópatas. Incluso mis amigos me comentan cosas en Facebook y toda la cosa, y ya es que me da exactamente igual porque desde que se destaparon todos los escándalos del Palancas, más los que seguramente en algún punto sabremos de lo de Messi, seguro ya es que me da exactamente igual. Se los digo totalmente en serio y seguro a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Vamos a ver unas cositas muy interesantes que ha dejado la gala el Balón de Oro, donde Messi ha robado por cuarta o tercera o cuarta o quinta vez tal vez. Y por supuesto lo analizamos juntos, así que sin mucho más cuento, vamos a la pantalla. Bueno, empezamos por aquí. Ojo a este tweet porque me he encontrado que dice Messi ganando el Balón de Oro por encima de Haaland es como, y se pueden fijar que es como un tweet de un concurso que había aparentemente de dibujos. Voy a cuadrarlo para que se vea un poco mejor. Aparentemente de dibujos, que tiene el primer puesto un perrito bastante defectuoso, no sé, parece un cómic de los 90. Y en primera posición aparece un perro, bueno, un dibujo bastante bien estructurado, bastante bien hecho, la verdad. Y me llamó mucho la atención definitivamente porque creo que especifica perfectamente lo que ha sido el Balón de Oro para Messi. Y unido con esto, quiero ver esto porque son unos highlights que nos ha preparado un usuario de Twitter del Mundial de Messi, o lo que le ha permitido a Messi ganar el Mundial. La verdad es que me ha gustado bastante, es espectacular. Ya van a ver los highlights del Balón de Oro. O sea, estos son los méritos por lo que Messi ha ganado el Balón de Oro, para que lo tengamos en cuenta a la hora de verlo. Ojalá que no me lo tumben por copyright la gente de la FIFA. Así que vamos a ver lo que sí voy a hacer es quitarle el audio porque es muy probable que la música tenga copyright. Entonces vamos a ver el highlight. Bueno, el tweet lo voy a retuitear, ya lo he retuiteado para que lo puedan ver porque la verdad es que causa más risa con la música puesta. Lo he retuiteado para que lo puedan ir a buscar los que me siguen en Twitter porque es verdaderamente llamativo. Y es que la verdad, y siendo honesto, viendo esto nos deja bastante claro por qué Messi ha ganado el Mundial. Definitivamente me ha gustado mucho. Quiero que escuchemos ahora seguramente el mexicópata número uno de la historia de los mexicópatas. Hablar un poco de algunas cositas. Sobre todo me ha llamado mucho la atención el final de su discurso. Dice algo espectacularmente chistoso. Vamos a escucharlo porque es que es increíble definitivamente y lo vamos a analizar. Vamos a ir, es bastante largo el video, dura casi 3 minutos. Lo vamos a tener que ir pausando mientras vaya hablando aquí el amigo mexicópata. Así que volvemos al principio, le ponemos buen volumen y damos play. ¿Qué es la victoria de Messi hoy, el éxito, el Balón de Oro para Messi, qué supone? He estado esperando ahí todo el rato, pero hubiese estado esperando 55 noches más, seguidas, porque es imposible que pueda decir lo que siento. Es algo bárbaro, es algo inimaginable. Sobre todo cuando no venían tan bien dadas, cuando estábamos en la dificultad, cuando estábamos en el barro. Quiero recordar a los que estuvimos y a las que estuvieron cerca de él, con él, y empujándolo para que volviese otra vez a la pelota, al fútbol, y eso ha sido decisivo, porque se reinventó, como dijimos aquí en el chiringuito. A ver, pero yo quiero tratar de entender una cosa. Cuando dice se reinventó, ¿a qué se refiere? Se reinventó, se rebuscó para ganar más dinero, eso sí. Se fue a París para ganar mucho más dinero, eso lo tenemos todos claros. Pero en cuanto a fútbol, el Messi del 2016, que por cierto ya no era el más decisivo porque lo fue Neymar, ¿qué ha hecho el Messi de allá para acá? Sacando el Mundial, que ya vamos a hablar de eso con lo de los 5 penaltis. Definitivamente no entiendo. Parece que estuviéramos escuchando hablar de cuando Cristiano ganó las 3 Champions seguidas. Me parece a mí que estoy escuchando eso porque definitivamente no lo entiendo. En julio, 5 meses antes del Mundial,
estando en el París, que estaba medio deprimido por aquello que te dije, porque yo también fui a Francia y es un shock, es enorme. Estar en el mejor club del mundo y pasar allí es un reto, pues... En el mejor club del mundo. Mira, pero es que yo de verdad, mira, yo trato, chicos, de ser decente, de ser respetuoso, de decir, bueno, es su opinión, es su equipo. Pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza para decir que el Palanca es el mejor equipo del mundo? O sea, es que ya con eso queda invalidado cualquier tipo de discurso. O sea, vamos a ser serios. Está bien que tengas el amor por la camiseta, pero no te honraría muchísimo más decir que es el Real Madrid el mejor equipo de la historia y del mundo. O sea, vamos a ser un poquito más serios con el tema porque le quita credibilidad a tu discurso por mucha razón que tengas definitivamente. Y también tengo que decir que, hoy sí que lo puedo decir ya, que el Barcelona cometió el error más grande de su historia, dejándolo salir. Dios mío, mira, es que yo, muchachos, de verdad, yo me gustaría, yo no soy de meterme nada, ningún tipo de alucinógenos ni nada y de tomar muy poco realmente, pero me gustaría honestamente probar lo que este hombre consume. Me gustaría probar nomás para saber qué se siente, porque es increíble cuando lo mejor que pudo haber hecho el Barça, y lo dicen los mismos culés, es haber sacado ese tóxico que tenían en el vestuario y sobre todo a nivel económico. Es que a mí yo me pongo a escucharlo y me digo que es que a este tipo le importa un cacahuate del Barça. Lo único que le importa es que Messi haga lo de siempre, que es estar estafando a la gente. Es que es de loco, mira, Dios mío. Este era lo que decía, no importa que el Barça se vaya a quiebra y termine desapareciendo, pero que renueven a Messi. Es que... No tengo ninguna duda. Ya no hablo de marketing, ya no hablo de dinero, ya no hablo de... Lo de marketing también era mentira, por cierto. Perdón que los interrumpa tanto, pero es que este discurso me tiene absolutamente loco. Era mentira de que pagaba su sueldo con camiseta. O sea, es que... Es que eso me pareció inconcebible. Siempre lo manifesté. Y nada, pues esta noche maravillosa, perfecta, unas caras increíbles, porque son increíbles, es que no pueden sentir ni el aprecio de decir, oye, hay que reconocer pues lo que yo reconozco, que cuando veo a Modric jugar me deleita, me encanta. Este mismo señor hace unos meses yo les hacía un video, no sé si se acuerdan, porque los que me siguen del otro canal, que diciendo que Vinicius, que sí, que corre mucho, pero que no sé qué, que lo otro, o sea, el mismo que irrespetaba a Vinicius diciéndole, dile a Vinicius que dispare portería, que no dispare 80 metros afuera del arco. Ese mismo está pidiendo que se respete la carrera de Messi, que por cierto yo la respeto muchísimo y creo que es un futbolista que ha marcado una época importante, pero que creo que estas últimas estafas han condicionado un poco su carrera. Esto para mí lo único que hace es empañar el legado de Messi, que para mí es enorme, así que por ahí estamos bastante mal. Incluso yo en mi otro canal dije algo que a mucha gente no le gustó, pero bueno, esa gente quiere que nosotros estemos arrodillados a Messi cuando lo único que ha hecho es estafarnos durante todo el tiempo, incluso con el tema de Enríquez Negreira, porque este hombre ha participado en el tema de Enríquez Negreira. Y no tiene nada que ver con colores ya. Entonces cuando tú ves a Messi, si no hablas bien de Messi, perdona, estás eliminado del fútbol, y siento decirlo así, o es que estás poniendo una cara o estás poniendo... Es increíble que tengamos que decir que no podemos hablar del Balón de Oro, no podemos ni siquiera pensar que es discutible porque ya es que estamos eliminados del fútbol. Otra de las cosas es que, bueno, si es que ves a Messi tienes que reconocer, yo a Messi lo veo muy poco definitivamente, ahora que está en el Inter de Miami mucho menos. La última vez que vi un partido de Messi, y no estoy mintiendo, fue en el Bernabéu y recuerdo que esa eliminatoria falló un penalti y que Modric le ganó una carrera en el minuto 80 o algo así. O sea, es lo que recuerdo de Messi, porque honestamente no veía los partidos del PSG y honestamente no veo los del Inter de Miami, los del Mundial vi, los de Argentina tampoco los vi, solo vi la final. O sea, ¿qué quieres que reconozca? Eso, o sea, yo no entiendo de verdad. Una cara a algo que por dentro no te... Otra cosa que se puede discutir, si el Balón de Oro... Sí, yo estoy abierto a todo. Eso sí, porque... yo estoy abierto a todo, porque decir que Messi no tiene calidad. Un mundial, esto, lo otro, mil cosas. Discutimos este Balón de Oro que vamos a eliminar del programa. Es por curiosidad. No dices eso, no. Ha hecho eliminar del fútbol. Quitarle valor al juego de Messi. No, si nadie habla del juego de Messi. Pero si es que es una trampa, nadie habla del juego de Messi. Vale, y ahora, como me toca a mí en 10 segundos, tírale. Es un placer enorme ver... Es que no os veis, pero yo estoy ahí analizando y como llevo tantos años en el programa, ya las caras, parece que tengo aquí algo que deletrean
o sea, la cara deletrea lo que estás pensando, lo que estás haciendo. ¿Sabes por qué están contentos? Porque ha dicho que se va a retirar. ¿Qué? Están contentos algunos. Porque creen que sí. Messi tiene como... Lo único que voy a decir es que Messi está retirado más o menos como desde el año, yo qué sé, 2012 tal vez, 2013. Messi está retirado desde ese año aproximadamente porque, repito, esa última Champions que gana ni siquiera es el hombre más decisivo. Pero bueno, este messicópata es ese tipo de personajes al que no vas a convencer, le puedes colocar pruebas y todo tipo de cosas ahí y te va a decir todavía que Messi es el mejor del mundo. Cuando, repito, vamos a ponerlo desde 2016, para mí Messi está retirado hace muchísimo tiempo y ahora que está en la MLS, pues más retirado todavía. Así como también digo que Cristiano está retirado jugando allá en Arabia, lo pienso lo mismo de Messi. La diferencia es que Cristiano incluso en su última temporada en el Manchester estuvo metiendo goles y en partidos importantes, mientras que este amigo en partidos importantes agachaba la cabeza en aquella imagen histórica. Vamos a ver algo de Speed, creo que se llama, que es un creador de contenido bastante importante y que ha tenido un ascenso también bastante importante. El muchacho tiene un carisma bastante interesante, que estuvo en Speedy, creo que es Speedy, aquí dice Speedy HQ, estuvo en la gala del Balón de Oro y se ha hecho una grabación de cuando entregan el Balón de Oro, cuando nombran a Messi como ganadora, y lo está grabando como un compañero, un amigo, y vean esta reacción porque me pareció realmente brillante. La verdad, tengo que reconocerlo, no he entendido lo del ladrido, pero me parece que ha quedado genial. Pero bueno, obviamente también está asombrado por el robo. Creo que este chico es bastante fanático de Cristiano, como muchos de nosotros, y pues la verdad es que ha quedado sorprendido, como seguramente lo quedó Haaland, lo quedaría Mbappé también, como que es en serio. Y me llama mucho la atención algo, muchachos, algo que escuchaba recientemente de... No me acuerdo quién se lo escuché en Twitter, que decía, ¿qué más tiene que hacer Erling Haaland después de todo lo que hizo en una temporada para ganar el Balón de Oro? Eso queda como reflexión. Mientras este hombre siga jugando, si este hombre se le da por ganar la Liga LMS, prepárense porque viene el noveno, no les quede la menor duda. Y si termina ganando la Copa América, que por cierto, creo que hablando un poco de la Copa América, hablando también de las eliminatorias, Venezuela está haciendo una gran eliminatoria. Se podrán imaginar el nivel el cual están las eliminatorias sudamericanas, para intentar comprender el por qué Messi puede ganar perfectamente la Copa América y seguramente le vayan a regalar otro Balón de Oro por jugar esa Copa América contra Luis Suárez, Arturo Vidal, por ejemplo, James Rodríguez, jugadores todos exjugadores, para que más o menos se hagan una idea de lo que les estoy diciendo y se vayan preparando, porque la verdad es que creo que les va a sorprender bien poco, como seguramente a mí también. Cerramos este video con este pedacito que también es sacado de este messicópata. La verdad es que me parece brillante, porque empieza a decir algo muy llamativo y Tomás Rosero le dijo algo también demasiado espectacular. Creo que ha estado brillante. Ojo. Balón de Oro 2023 de France Football es para Messi. No, por favor. No quiero venir más ya. No quiero venir más. No. Joder. Es impresionante la soberbia de esta gente, de verdad, se los digo en serio. Es impresionante la soberbia, y porque uno debería estar un poco más tapado sabiendo el escándalo que tienen detrás, ¿no? Yo creo yo. Increíble. Está en casa, ¿no? Está en casa. ¿Estáis escuchando 8? Ojo. ¿Sabes lo que significa 8? ¿8? El Bayern al Barça, ¿no? Sí. Los que le metió el Bayern al Barça.
lo voy a dejar ahí porque él empieza a hablar ahí de Johan Cruyff. Pero me pareció interesante porque él todo emocionado con su 8-8. ¿Ustedes saben lo que significa 8? 8, ¿cuántos de ellos robados? Y sale el Tomás Roncero que no suelo estar de acuerdo realmente bien poco con él y le dice sí, significa que son los goles que le ha metido el Bayern al Barça. Nada, espero que hayan disfrutado de este video. ¿Qué les parece esto? Más tarde les voy a hacer otro con algo de ESPN que me he encontrado y que también me ha llamado mucho la atención. Voy a reaccionarlo por supuesto con ustedes. Así que déjame tu like, tu opinión en los comentarios. Lo que siempre te digo, a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.